Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a el Evangelio de Juan, Juan capítulo 15. Hoy vamos a concluir este capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y vamos entonces a Juan capítulo 15. Estaremos leyendo a partir del versículo 18 hasta el 27 ya para terminar, gracias a Dios, con este capítulo 15, y el siguiente domingo vamos a iniciar el capítulo 16. Ya estamos en los últimos capítulos de este evangelio tan lleno de Jesús, tan lleno de la luz que hemos estado leyendo domingo a domingo. El domingo anterior nosotros estuvimos leyendo Juan 15 los primeros versículos, y hemos aprendido que debemos permanecer en Él, ¿sí? Y la forma de permanecer en Jesús es amándolo, obedeciéndolo, y que su palabra permanezca en nosotros, ¿sí? Si su palabra no permanece en nosotros, realmente no lo estamos amando. Si no somos obedientes a Él, realmente no lo estamos amando. Entonces, la permanencia en Jesús tiene que ver con que su palabra, que nosotros permanezcamos en su palabra, y nosotros permanecemos en su palabra cuando nosotros somos obedientes a su palabra. También aprendimos que hemos de llevar fruto. Creo que el Señor ha sido muy claro en este punto. Varias veces ha referido el Señor acerca de llevar fruto, y el llevar fruto es que la imagen de Cristo está formada en nosotros. ¿Cómo se va a formar la imagen de Cristo en nosotros? A través de su palabra. Entonces, llevar fruto es mostrar la imagen formada del Señor en nosotros, y mostrar esa imagen en nuestro testimonio y con nuestras palabras. Y también veíamos en la sesión del domingo anterior acerca de la gran comisión, acerca de ir, predicar, hacer discípulos, enseñarles todas las cosas que Él nos ha enseñado, pero veíamos el énfasis que Jesús hacía el domingo anterior, en lo que leímos el domingo anterior, que antes de ir a la gran comisión, antes de predicar, hacer discípulos, el Señor Jesús se quería asegurar de que ámense entre ustedes, amarse entre los discípulos, ¿sí? Y el tema que vamos a tener para este domingo y para cerrar Juan capítulo 15 será luz en medio de la oscuridad. Luz en medio de la oscuridad, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a orar para pedir que el Señor nos pueda hablar en su palabra en este momento, ¿sí? Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables a través de tu palabra. Señor, hemos nosotros levantado un ruego, un clamor, pidiendo que purifique nuestros corazones, que quites de nuestras vidas todo aquello que pudiera interferir, que pudiera estorbar en tu obra en nosotros. Quita pecados de nuestras vidas, quita el amor al pecado que tenemos, quita hábitos pecaminosos que tenemos, luchas contra el pecado que tenemos. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Y esto es solamente a través de tu palabra, Señor. A través de tu palabra tú nos limpias, tú nos instruyes, tú nos redarguyes. Y hoy te rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, que siempre nos guía a toda verdad, y tu palabra es verdad, que hoy nos guíe nuevamente a tu verdad, a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a leer el versículo 17, nada más para tener un pequeño contexto. Juan 15, 17, el último texto que nosotros leíamos el domingo anterior. Dice el Señor Jesucristo: esto les mando, que se amen unos a otros. Y como les mencioné hace unos momentos, nosotros veíamos el domingo anterior que el Señor hace un fuerte énfasis en que ámense entre ustedes. Ámense ustedes, los discípulos, entre ustedes ámense, porque es necesario que ustedes se amen. Si no se pueden amar entre ustedes, el Señor está diciendo, no pueden entonces ir en la encomienda que yo les he dado en esa gran comisión. Ahora, ¿qué es el amarse unos a otros? Vamos a 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4. Pongan un separador ahí en Juan 15, 17, para entender qué significa amarse los unos a los otros. 1 de Corintios 13,
del versículo 4 al versículo 8, dice lo siguiente, y aquí el apóstol Pablo nos hace una descripción pues muy visible, muy gráfica de lo que es el amor. Primero de Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces estamos viendo que aquí en Juan 15:17 el Señor dice: les voy a dejar un mandato, ámense los unos a los otros. Entonces, al estar diciendo entre ustedes ámense, es decir, sean sufridos entre ustedes, sean benignos, no tengan envidia, no sean jactanciosos entre ustedes, no se envanezcan, no hagan nada indebido, no busquen lo suyo, no se irriten, no guarden rencor, no se gocen de la injusticia. Gócense de la verdad, todo sufranlo, todo créanlo, todo espérenlo, todo sopórtenlo, porque el amor nunca deja de ser. Y aquí entonces el Señor está presentando un panorama realmente muy amplio, muy grande de lo que debe ser el amor entre los creyentes, entre los cristianos, entre los discípulos, ¿sí? Ahora, vamos a Juan, nuevamente a Juan capítulo 15. Y vamos ahí, pusieron un separador, vamos a regresar un poco para ver el versículo 13. Vean, Jesús en el versículo 13, de hecho antes de decirles, les voy a dejar este mandato de que se amen los unos a los otros, y ya vimos que el amarse entre los cristianos es realmente, es amplio este término de amarse entre los creyentes. En otro texto dice así como Cristo los perdonó, perdónense entre ustedes, es decir, como cristianos nos falta mucho obedecer este mandato, no la capacidad de amar, porque si el Señor está dando la orden de ámense es porque tienen la capacidad, y de hecho tienen la capacidad porque el Espíritu Santo vendría a la vida de los discípulos y viene a la vida de cada uno de nosotros, de tal forma que el día de hoy, cuando entre los cristianos no se aman, la razón no es falta de capacidad, sino es que simplemente son desobedientes, están desobedeciendo al Señor. ¿Yo por qué lo voy a amar? ¿Yo por qué lo voy a tolerar? No a mí, que no se meta conmigo, que no me diga esto, que no me haga esto. El amor es sufrido, estamos viendo. El amor no hace indebido, no busca lo suyo. Te falta ser obediente. No es otra cosa, te falta ser obediente. Ahora, en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y de hecho el Señor Jesucristo enfatiza que el grado máximo de amor que existe entre amigos y que va a ser entre los discípulos es el de incluso renunciar a su propia vida, dar la vida por sus amigos, ¿sí? Ahora, este amor, nuevamente repito, este amor que el Señor está pidiendo, ámense entre ustedes, lo hace ver antes de la gran comisión. Antes de que ustedes salgan, lleven el evangelio, prediquen el evangelio, ganen almas para el Señor. Antes de que ustedes salgan, ámense entre ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser primero amarse entre los creyentes? Y vamos a ver hoy la respuesta. De hecho, por eso el tema se va a titular Luz en medio de la oscuridad. Este tema va a estar muy oscuro seguramente, pero el rayo de luz, pues vamos a ser cada uno de nosotros. ¿Por qué se tienen que amar los discípulos, incluso antes de salir a la gran comisión? Veíamos el domingo anterior la gran omisión, o sea, quieren salir a ganar el mundo, pero no aman a su hermano que lo tienen ahí en su iglesia local, que lo tienen junto a él. ¿Por qué tienen que amarse primeramente? Aquí está la respuesta, Juan 15, 18 y 19. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece.
¿Por qué se tienen que amar los discípulos? Y la respuesta es porque el mundo aborrecerá a los discípulos, porque el mundo va a odiar a los discípulos. Entonces, quiero aquí que entendamos una gran verdad muy práctica que está enseñando el Señor Jesucristo. Nos tenemos que amar entre nosotros, perdonar entre nosotros, servir entre nosotros, tolerar entre nosotros, porque allá afuera el mundo te va a odiar, nos va a aborrecer. El Señor de hecho dice, el mundo me ha odiado a mí, el mundo me ha aborrecido a mí. Ahora, ¿quién es el mundo al que se está refiriendo aquí en este momento cuando dice si el mundo los aborrece? Vamos a Juan 1:1 para entender primeramente a qué mundo se está refiriendo el Señor. Juan capítulo 1 versículo 11, Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Primeramente, el Señor está hablando de este mundo que lo ha aborrecido, es el pueblo judío, son los suyos lo han aborrecido, también los gentiles lo han aborrecido. Entonces aquí el Señor está presentando una verdad muy interesante de notar nosotros, que el mundo aborreció, odió al Señor Jesucristo, lo aborreció, lo rechazó, no lo toleró, un gran desprecio hacia el Señor, ¿sí? Ahora, ¿por qué el mundo hace esto? Les voy a leer unos versículos, si gustan nada más apuntarlos para que no se pierdan ya de Juan capítulo 15. Primero de Juan 5:19, apúntenlo ahí en su libreta, primero de Juan 5:19, y apunten también segundo de Corintios 4:4, primero de Juan 5:19 y segundo de Corintios 4:4, y ahorita les explico por qué el mundo es tan feroz, por qué el mundo fue tan feroz contra Jesús, ¿sí? Bueno, la Biblia nos está presentando en 1 de Juan 5:19 lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera verdad que se está presentando aquí en la Biblia: el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Ahora, mucha atención con esto. Si dice que el mundo entero está bajo el maligno, eso significa que aquellos que no son discípulos del Señor, que aquellos que no han sido salvados por el Señor, están bajo el maligno. Y ahí incluye a mi abuelita, a mi tía, a mis primos, que no han sido convertidos al Señor. Ellos están bajo el maligno. Véanlo así con mucho detenimiento. El mundo está bajo el maligno. Aquel ser querido que tú amas, pero que está lejos de Cristo, está bajo el maligno, bajo el poder de Satanás. Ahora, segundo de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Si ellos están bajo el maligno está operando, y una de las operaciones que hace es que cega el entendimiento de los incrédulos, los hace ciegos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, vean aquí dos situaciones muy importantes que necesitamos nosotros reconocer. Satanás está... el mundo está bajo el control del maligno, número uno, y la función que tiene el maligno es que está cegando el entendimiento de los incrédulos. Es más, no me voy tan lejos con los incrédulos, en este mismo lugar. Si tú en este momento estás pensando en qué voy a hacer, se me quedaron los frijoles prendidos, terminando la reunión voy a hacer esto, y estás pensando otras cosas, déjame decirte que posiblemente el Dios de este siglo está trabajando en ti para cegarte el entendimiento, para que no te resplandezca la luz del evangelio. Siempre que se está presentando el evangelio, la carne, Satanás va a tratar de trabajar para cegarte el entendimiento. Es más importante que pienses en esto, es más importante en que tu mente se vaya a otra situación, no siéntete cómodo, duérmete un poquito, esto y aquello, pero trata de cegar el entendimiento. Debemos nosotros de comprenderlo. Satanás no está jugando, ¿sí? Y con los incrédulos y con los cristianos no está jugando a ser diablo. Él quiere destruirlos, y a través de cegar el entendimiento de ellos es la mejor forma como los puede destruir. Entonces vemos que el mundo está cegado, que el mundo
bajo esta ceguera espiritual que tiene el mundo. Y luego Jesús dice, si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes. Entonces el mundo está cegado, no ve a Dios, pero el mundo odia a Jesús. Y esto es algo que muchas personas no quieren escuchar. El mundo odia a Jesús. Entonces, miren, con mucho respeto, pero es mentira escuchar cuando alguien dice, tal persona es buena, es que él busca a Dios a su manera, pero lo busca, es que él cree en Dios a su manera, pero él cree en Dios. No, Jesús acaba de decir, a mí el mundo me aborreció, el mundo me odia. Entonces, con lo que estamos leyendo en 1 de Juan 5:19 y 2 de Corintios 4:4, la realidad del mundo es que el mundo aborrece a Jesús, está cegado. Entonces el mundo no es que sea indiferente a Jesús, es que es totalmente asertivo hacia Jesús, en un odio hacia Jesús, porque está cegado, porque no lo pueden ver. Su entendimiento ha sido cegado por el Dios de este siglo. Entonces podemos ver una gran realidad. El mundo odia al Señor. Y si odia al Señor, entonces el mundo no cree en el Señor. Y si el mundo no cree en el Señor, entonces el mundo se encuentra bajo condenación. Entonces, quiero que veamos que el mundo se encuentra bajo condenación. Y nuevamente lo digo con el corazón en la mano. Ese ser querido, ese tío, ese primo que no está con Cristo, él está bajo condenación. Ahora, atención con lo siguiente, ¿sí? Jesús dice, se refiere primeramente a los suyos, al pueblo judío que lo rechazaron. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, no lo abrazaron, no lo aceptaron. Y ellos tenían las escrituras y ellos decían que amaban a Dios. Bueno, los pueblos gentiles no tienen las escrituras. Tienen sus religiones, tienen sus creencias, dicen que aman a Dios, tienen sus obras, etcétera. Pero Jesús, la palabra de Dios, está mostrando que realmente lo odian porque están cegados, ¿sí? Y puede sonar un tanto duro, pero es lo que Jesús acaba de decir, ¿sí? Entonces, ese pariente religioso que tenemos, esa abuelita religiosa que tenemos, devota que tenemos y demás, y que decimos, bueno, ahí Dios le va a hablar. No, realmente lo que Jesús está diciendo, bueno, yo creo que nadie le puede ganar a la devoción o a lo religioso a un judío. Si los judíos que recibieron las leyes de Dios mismo no amaban al Señor y el Señor está diciendo, ellos me han aborrecido, imagínate cuánto nosotros, ¿sí? Entonces, realmente las personas que no tienen a Cristo están cegados y están en una posición de que odian la luz, odian al Señor, ¿sí? Ahora, ¿por qué el mundo odia a Jesús? ¿Por qué el mundo religioso, aunque quiera presentar miles de religiones y decir, aquí se está mostrando la piedad, pero realmente Jesús dice, es odio hacia mí? ¿Por qué el mundo religioso odia a Jesús? Y la respuesta la tenemos en Juan 3, 19 al 21. Vamos a Juan 3, 19 al 21 y retrocedemos unos capítulos hacia atrás en este mismo libro en el que nos encontramos en este momento. Juan 3, 19 al 21. ¿Por qué el mundo odia a Jesús? Dice el versículo 19. De Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, ¿sí? Si no quedó claro la expresión de que el mundo aborrece a Jesús, aquí la tenemos más claro. Todo aquel que hace lo malo, todo aquel que poieio, hace lo malo, practica lo malo, aborrece la luz. Todo pecador aborrece la luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué van a ser reprendidas mis obras? Yo no soy tan malo. Sí, no soy bueno, pero no soy tan malo. Malo un narcotraficante, un asesino, etcétera. Versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué entonces el mundo odia a Jesús? Porque Jesús es la luz y muestra el pecado de cada uno de ellos. Y el mundo prefiere decir, adopta una religión
adopto toda una serie de lineamientos que me marque una religión o una secta, pero no arrepentirse. O sea, puedo ser religioso amando mi pecado, amo mi pecado y amo al Señor, es lo que piensan dentro de ellos, pero Jesús está denunciando y está diciendo claramente, ellos a mí me odian, ellos me aborrecen a mí, ¿sí? Ahora, vamos nuevamente a Juan 15, 18 y 19. Y ahí en el versículo 18 el Señor dice, si el mundo les aborrece, entonces el Señor les advierte, miren, si el mundo les aborrece, no se sorprendan, a mí ya me aborreció antes que a ustedes. Entonces Jesús les advierte a los discípulos y nos advierte a nosotros diciendo, por eso necesitan amarse entre ustedes, porque van a enfrentar rechazo y odio. Los cristianos no deberían de estarse peleando entre ellos. Tristemente vemos en las redes sociales como un cristiano critica a otro cristiano, condena a otro cristiano. Ese es el trabajo del mundo, no hagamos el trabajo del mundo. Jesús está diciendo, ámense entre ustedes porque necesitan un núcleo de amor, de perdón, de fortaleza dentro del sector cristiano, no en el mundo. Por eso necesitan amarse entre ustedes. Entonces Jesús está advirtiendo, el mundo los va a odiar. Ahora, versículo 19. Si fueran del mundo, bueno, cambiaría la situación. El mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, sino que antes yo los escogí del mundo, los saqué del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Sí? Y aquí vemos algo muy interesante que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo que el mundo ama lo suyo. ¿Sí? Esto es interesante lo que Jesús acaba de decir. El mundo ama lo suyo. Y aquí la primera reflexión que podemos tener es esta. Si somos muy amados por el mundo, examinemos nuestras vidas, porque quizás somos del mundo. La regla normal para un cristiano es que el cristiano normalmente no es muy querido por el mundo porque no es querido, el cristiano no es querido por el mundo porque fue sacado del mundo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros debemos entender esto. Pero me llama mucho la atención que Jesús hace una afirmación que incluso derriba esa frase que dice, adiós mundo cruel, que hasta ayer estuve en ti, ¿sí? Esa frase mundo cruel realmente aquí está presentando un mundo, entre comillas, amoroso, porque Jesús dice, si tú fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, es decir, si tú fueras del mundo, el mundo te amaría. Y el Señor Jesús está presentando esta verdad, una afirmación que no podemos negar. El mundo ama. Sí, el mundo ama. Si tú como cristiano te quieres ir al mundo, yo te diría, vete al mundo. Vas a encontrar amor en el mundo porque el Señor lo está diciendo. El mundo ama, pero ama lo suyo, ¿sí? Ahora, aquí nosotros debemos entender que el mundo ama lo que le pertenece. Nada más que antes de que tú te vayas al mundo y que el mundo te abra sus brazos y tú abras tus brazos al mundo que te va a amar, que sin duda sí te va a amar, nada más debes de recordar que cuando el Señor dijo el mundo, dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. La palabra amaría que se utiliza ahí es el término fileo, que significa un amor de conveniencia. Y siempre que se habla de amor de Dios hacia el hombre, se utiliza la palabra agapao, que es un amor sin condiciones. Lo que Jesús entonces, vean, Jesús lo deja muy claro. Él dice, mira, el mundo sí te ama, pero es un amor de conveniencia, ¿sí? El mundo te puede amar, pero te ama por una conveniencia, por algo que te va a quitar, por algo que te va a sustraer. El día que te quita tu juventud, tus fuerzas, tu salud, ese día el mundo te deja de amar. Y Jesús está advirtiendo, si fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo, pero ustedes no son del mundo, porque yo los saqué del mundo, por eso el mundo los aborrece a ustedes. Entonces, el Señor está presentando un mundo que se encuentra cegado, un mundo que está en constante odio hacia Jesús, y un mundo que también te va a odiar a ti. Ahora vamos al versículo 20. Dice Jesús, acuérdense de la palabra que yo les he dicho.
Acuérdense que ya algunas veces el Señor les había citado esto. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán su palabra. Entonces aquí el Señor está diciendo, miren, recuerden, el esclavo nunca es mayor que el amo. Un esclavo nunca será superior a su amo. Si a mí me han odiado y su odio fue tan grande que me persiguieron para quitarme la vida, entonces el Señor está diciendo, prepárense, porque no tan solo los van a odiar, llegará un momento en el que los van a perseguir para quitarles la vida. Gracias a Dios, acá en esta parte de Occidente, todavía en la América Latina tenemos muchos lugares donde tenemos libertades, y estas libertades hay que aprovecharlas el día de hoy, porque posiblemente más adelante en unos años se desaten ya algunas persecuciones contra los cristianos, pero no nos debe de sorprender. Este mundo que nos odia, que nos aborrece, también nos querrá perseguir para quitarnos la vida. Y lo que el Señor está diciendo es: como me trataron a mí, así los van a tratar a ustedes. Sin embargo, dice, en medio de ese mundo hostil, si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. O sea, lo que está diciendo es, si ustedes comparten el evangelio, como hubo quienes sí recibieron el evangelio, también habrá quienes sí reciban el evangelio cuando ustedes lo compartan, ¿sí? Ahora, ¿por qué este mundo nos va a odiar tanto? Porque este mundo incluso querrá quitarnos la vida a nosotros como discípulos. Vean el versículo 21. Dice, mas todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Y cuál es la razón de que el mundo esté enemistado contra ti? ¿Cuál es la razón de que el mundo te odie? Jesús es la razón. Por causa de mi nombre, por causa de mi carácter. Y el carácter de Jesús siempre se mostró contra el pecado. Entonces, ese es el problema medular, que Jesús siempre es santidad, es dejar de pecar, es confrontar el pecado, y eso no lo tolera el mundo, ¿sí? Y si a nosotros como cristianos el Señor nos está diciendo que demos frutos, y una vida de frutos es una vida en la que mostremos el carácter de Jesús, pues el día que demos frutos, ten por seguro que entonces el mundo va a decir, ese se parece a Jesús, y también sobre ti vendrá el odio y vendrá la persecución. Ahora vean que dice, por causa de mí, porque no conocen al que me ha enviado. Y no lo conocen, ya vimos por qué. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos. No lo pueden conocer, no lo pueden entender, porque están en oscuridad, están en un franco odio contra Jesús. Y entonces nos lleva al punto de que el mundo es enemigo de Dios. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y estas palabras, bueno, palabras que tienen mucho peso, porque Jesús está a punto, a unas horas ya de emprender el camino hacia la cruz. Lo que Jesús está diciendo aquí es, si yo no hubiera venido a este mundo y les hubiera expuesto el evangelio, ellos no tendrían pecado. Pero no se refiere a que entonces habrían sido santos, no, sino que no tendrían pecado de haber rechazado a Jesús, porque todo mundo es pecador, no hay un justo, un solo justo en todo el mundo, dice Romanos, ¿sí? No tendrían el pecado de haber rechazado a Jesús, dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces aquí le ponemos otro ingrediente, un mundo cegado, un mundo que odia a Jesús, un mundo que no conoce a Dios, y un mundo que tiene el cargo del pecado de haber rechazado la luz misma, de haber rechazado a Jesucristo mismo, ¿sí? Y un mundo que dice, ahora no tienen excusa por su pecado, un mundo que no tiene excusa delante de Dios, ¿sí? Pero que ese mundo es muy religioso, no tiene excusa delante de Dios. Pero que ese mundo tiene muchas obras, no tiene excusa delante de Dios. Vean entonces que aquellos que no están en Cristo no tienen excusa delante de Dios. Lo que significa que el día de mañana, cuando muere una persona que no tiene al Señor en su vida, en su corazón, esa persona no tiene excusa delante de Dios y se está presentando al juicio de Dios de manera inmediata, y entonces está afrontando una eternidad sin
Cristo una eternidad sin Dios, ¿sí? Entonces, la venida del Señor, la obra del Señor, las palabras del Señor dejan sin excusa a todo hombre. Es decir, que Jesús haya venido a esta tierra es la mejor noticia para la humanidad, o que Jesús haya venido a esta tierra es la peor noticia para la humanidad. Pero el simple hecho de que Jesús ya vino a esta tierra, proclamó el Evangelio, vivió la vida obediente, deja sin excusa a todo hombre de todo tiempo, de toda cultura. Ya no hay forma de decir yo no sabía, yo no lo pedí, yo soy inocente. No hay excusa alguna, ¿sí? Un mundo que odia la luz, un mundo que rechaza la luz y que se encuentra sin excusa alguna delante de Dios. Veamos, es un mundo que el día de hoy dice, bueno, sí, pero con mis obras yo voy a entrar al cielo. Sí, pero con mis creencias, con mi religión, con mi filosofía me voy a salvar. Y entonces aquí lo que nosotros vemos es que realmente el mundo sin Cristo se encuentra en problemas. Yo quisiera que pudieran captar el alcance de estas palabras. Sin Cristo, el mundo está en problemas, y en ese mundo, insisto nuevamente, se encuentra el primo, la tía, el amigo, se encuentran aquellos seres queridos que tú tienes todavía el día de hoy contigo, pero no caigas en esa neblina, en ese engaño de decir, es que mi abuelita es muy religiosa. No. Ella está en oscuridad, ella no puede ver al Señor, ella odia al Señor, ella necesita del Evangelio que tú se lo compartas, ¿sí? Entonces necesitamos comprender este punto. Si yo no hubiera venido, si no les hubiera hablado, pero ya vine, ya les hablé, tienen pecado, el pecado de rechazar al Señor. Versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Más cargos todavía. No solamente están diciendo, es que aborrezco al Señor, no, pero a Diosito sí, pero Jesús no, son doblemente culpables. O sea, aquí delante de Dios la situación es muy delicada, es muy grave. Versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Y a qué se está refiriendo Jesús aquí? Sin duda alguna se está refiriendo a los milagros. Y los milagros de Jesús, vean, históricamente los milagros de Jesús son eventos que jamás se registraron en toda la historia del pueblo judío, es más, de toda la civilización humana. Sucesos que jamás fueron registrados. Los milagros de Jesús debieron haber sido suficientes para que creyeran, ¿sí? Entonces, tenemos una nación judía, o naciones gentiles también, culpables por la venida del Señor, culpables por las palabras que el Señor habló, culpables por los milagros que el Señor hizo, culpables del pecado de rechazar al Señor. Entonces el cargo realmente es profundamente grande para todos ellos. Luego versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y el Señor hace mención de la profecía del Salmo 69:4, que habla de que sin causa fue aborrecido el Mesías. Pero aquí, vean, el Señor está incluso mostrando la misma escritura que se había mencionado casi 1000 años antes de su venida. Incluso, vean, el rechazo profetizado contra el Mesías confirmaba que Jesucristo era verdaderamente el Mesías. Es decir, hasta en el mismo rechazo, es decir, si no hubieran escuchado las palabras de Jesús, no hubieran creído a los milagros de Jesús, el simple rechazo nacional que se tenía sobre Jesús les hubiera abierto los ojos y hubieran dicho, caray, eso estaba profetizado sobre el Mesías, entonces debe ser el Mesías. Ni ahí alcanzaron a abrir sus ojos todas estas personas, y ni ahí alcanzamos a abrir los ojos muchos de nosotros. Entonces, Jesús, vemos que en estos textos anticipa un mundo que le odió profundamente y que va a odiar profundamente a los discípulos. Un mundo que lo persiguió
y que va a perseguir a los discípulos. Un mundo condenado, un mundo en oscuridad, un mundo en odio hacia Jesús, un mundo que no quiere a Jesús, que aborrece a Jesús. Sin embargo, vean los últimos dos versículos, vean versículo 26 y 27. Versículo 26 dice, es decir, este mundo que acaba de describir el Señor y al cual el Señor los está dejando a ellos, obviamente con la venida del Espíritu Santo, pues es un mundo que cualquier cristiano diría, Señor, pues mejor llévame contigo porque, pues ¿cómo me vas a dejar en el mundo donde te crucificaron, en el mundo donde te odian y te siguen odiando? Me van a odiar a mí, me van a crucificar a mí también. En ese mundo, vean versículo 26, dice Jesús, pero cuando venga el Consolador, a quien yo les voy a enviar del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él les va a dar testimonio acerca de mí. Y lo que tenemos aquí es la venida del Espíritu Santo, pero vean, la función que tiene el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo estará dando testimonio acerca de Jesús, ¿sí? Entonces vemos que en un mundo lleno de odio, lleno de oscuridad, lleno de persecución hacia Cristo y hacia todo lo que se parece a Cristo, ahí en medio de ese mundo viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo da testimonio del Señor. O sea, en medio de todo este odio, de todo este rechazo, de todo este menosprecio, está la obra del Espíritu Santo trabajando y testificando acerca de Jesús, ¿sí? Ahora, quiero que vean que la obra del Espíritu Santo en este mundo, Juan 15, 26, es dar testimonio de Jesús. Siempre el Espíritu Santo te dará testimonio de Jesús. Siempre el Espíritu Santo te va a dirigir hacia Jesús. Nunca se dirige hacia el poder del mismo Espíritu Santo, a los milagros del Espíritu Santo, a las maravillas del Espíritu Santo. Por lo tanto, todas aquellas reuniones, todos aquellos momentos, esas campañas de milagros, que aquí el Espíritu Santo se va a mover, que vas a temblar, que te vas a caer, que vas a sanar y todo eso, es contra la Biblia. Jesús está diciendo, mi espíritu, su obra, su función es dar testimonio acerca de mí. Se va a estar dirigiendo a la cruz, se va a estar dirigiendo a mí, ¿sí? Entonces, huye de aquellos lugares donde te presenten a un espíritu desordenado, cayendo todo mundo, se enfatiza los milagros. No, ese no es el Espíritu Santo que envió el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo dará testimonio, te va a estar dirigiendo a Jesús y solamente a Jesús, ¿sí? Ahora, vean el versículo 27. Si el Espíritu Santo estará en la vida de los creyentes y los estará dirigiendo hacia Jesús, vean, y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Jesús está diciendo, en ese mundo lleno de odio, donde el Espíritu Santo va a estar trabajando, donde el Espíritu Santo va a estar convenciendo de pecado, justicia y juicio, donde el Espíritu Santo estará trabajando en los corazones de los incrédulos, trayéndoles la luz del Evangelio, preparando esos corazones, dice, ustedes darán testimonio también. O sea, lo que aquí significa es esto: el Espíritu Santo va a calificar a los discípulos, a cada uno de nosotros, para que podamos ser verdaderos testigos y podamos testificar también del Señor en un mundo oscuro, lleno de odio, lleno de condenación, pero un mundo que necesita tanto al Señor, ¿sí? Entonces, si a veces decimos, Señor, pero ¿cómo puedo compartir el Evangelio? ¿Pero cómo le hago, Señor? Es que me da miedo, es que me faltan las palabras, es que soy muy brusco para hablar, es que no soy brusco, es que sencillamente no tengo palabras para compartir. Todos esos temores, hazlos a un lado, porque vendrá el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mismo tomará tu vida, te capacitará, y Jesús dice, ustedes darán testimonio también. O sea, el Señor no está diciendo, a ver si ustedes pueden llegar a evangelizar, a ver qué tan bueno sale. No, ustedes podrán dar testimonio. ¿Cómo vamos a dar testimonio? Con una vida de fruto donde mostremos a Cristo con nuestra conducta, con nuestras palabras,
con el mensaje que nosotros podamos compartir a un mundo que no nos va a aplaudir, a un mundo que no nos va a decir, sígueme contando de Jesús, un mundo que va a decir, oh, qué aburrido, no me interesa, a un mundo que está en condenación, que odia al Señor, ¿sí? Entonces, nuestra función es dar testimonio del Señor. Nuestra función, al igual que la función del Espíritu Santo, es dirigir a todos a Jesucristo, en medio de esta oscuridad, en medio de esta condenación, en medio de este odio, dirigirlos al Señor. No van a ser tus palabras en cierto sentido, sino serán las palabras del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Muy bien, en conclusión, para terminar ya este capítulo, para hacer luz en medio de la oscuridad, en medio de este mundo de odio, de rechazo, primero debemos amarnos entre nosotros mismos. No cometamos la gran omisión en la gran comisión, ¿sí? Porque es realmente muy triste que tú puedas compartir el evangelio, que alguna persona te diga, oye, pero fulano es cristiano, ¿no? Sí, sí es cristiano, pero ¿por qué ya no se hablan entre ustedes? Es que tenemos un problema, ya no nos hemos perdonado. Imagínate qué vergonzoso sería. Y muchas veces cuando el cristiano no obedece este mandato de amarse entre nosotros mismos, se cometen tantas situaciones que van afrentando el evangelio y que van desacreditando el evangelio. Por eso el Señor está presentando, ámense primero entre ustedes. Y ya vimos lo que significa amarse, ¿sí? Problema que tenemos el día de hoy, que tenemos muchos cristianos de cristal, muchos cristianos sin compromiso, muchos cristianos que como según se sientan van a actuar, pero necesitamos un cristianismo realmente que permanezca en la palabra del Señor, que permanezca obedeciendo al Señor. Entonces, para hacer luz en medio de esta oscuridad, de este odio, de este rechazo, sí tienes que amar a los hijos de Dios, tienes que amar a los discípulos del Señor. También hemos aprendido en este capítulo el dar fruto. Permanecer en Jesús es permanecer en su palabra es obedecer su palabra, y esta obediencia se va a ver en conducta, en palabras. Dar fruto, en otras palabras te lo voy a definir, dar fruto es compromiso. Y este término compromiso, ¿cuánta falta nos hace el día de hoy? Necesitas comprometerte con el Señor. Necesitamos comprometernos con el Señor, ¿sí? Y por último, que la realidad de la condición del mundo que hemos visto en esta enseñanza el día de hoy, que la realidad de la condición que tiene el mundo, y aquí cuando digo mundo, visualiza aquellos seres queridos que tú tienes, religiosos o no religiosos, pero que la realidad de la condición de el mundo, en la condición en la que se encuentra el mundo, ¿sí?, sea la que nos pueda mover para obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque un día ese primo, esa tía, ese amigo, quiera Dios que no te den la noticia de que ya murió, y vayas tú al funeral de él y estés pensando y diciendo, ¿a dónde se fue mi primo? ¿A dónde se fue mi tío? Y pues ciertamente tú vas a saber a qué lugar se fue si no tenía al Señor Jesús en su corazón. Entonces, esta es una realidad profunda, esta es una realidad muy grande que nosotros necesitamos entender y que el Señor ha presentado a lo largo de este capítulo número 15. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos permites terminar este capítulo número 15, y podríamos resumir este capítulo 15. Yo creo que lo podemos resumir con la palabra compromiso, en verdad. Si no estamos comprometidos contigo, híjole, el alcance de nuestra falta de compromiso puede redundar en la eternidad sin Cristo de aquellos que nos rodean, de aquellos que nunca les compartimos de tu palabra, Señor. Y esto es algo terrible, Señor, sería algo muy terrible para nosotros. Señor, gracias porque nos adviertes que el mundo nos va a odiar, que el mundo nos va a perseguir. Gracias porque nos adviertes que el día de mañana, cuando queramos compartirle el evangelio a un amigo, a un primo, a un tío, la respuesta lógica será rechazo, será odio. Pero gracias porque tú has enviado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estará trabajando en nuestras vidas, y será tu Espíritu Santo el que estará convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a cada persona que tú nos des la oportunidad de compartirles. Pero en verdad, despiértanos, Señor.
Despiértanos a cada uno de nosotros a un compromiso genuino contigo, Señor. Al compromiso real, a la realidad de la eternidad, Señor. Esta semana hemos vivido la experiencia de la realidad de la muerte. Aquí, Señor, incluso como lugar, Señor, en esta zona, nos hemos enterado al menos de 2 muertes, Señor, en esta misma semana. 2 personas que ya están enfrentando una eternidad. Y Señor, qué lamentable es que si sus ojos se cerraron y Cristo no les salvó, se van a enfrentar a una eternidad impresionante sin Cristo. Que esto nos mueva, Señor, a comprometernos contigo, a amarnos entre nosotros, a obedecerte y a poder usar nuestras bocas para proclamar tu evangelio, Señor. Úsanos, quítanos el miedo, la falta de experiencia, quítanos todo ello, Señor, que las llamas del infierno nos puedan llevar a decir, tenemos que compartir porque tenemos que compartir este mensaje. Es hoy o es nunca. Que tu amor nos lleve también a poder compartir, que el compromiso nos lleve a poder dar fruto, Señor, como Jesús lo ha expresado. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Amén.